Saludos, estimados estudiantes, y bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Economía. Hoy vamos a estar viendo la unidad número 2, que hace referencia a la economía como ciencia, ¿verdad? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Susana Ortigosa y conmigo vamos a estar desarrollando esta materia durante todo el primer semestre del primer curso de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Bueno, entonces voy a compartir un poco con ustedes la presentación de la fecha, ¿verdad? Que sería con unas ideas así un poco a grandes rasgos de lo que es la economía como ciencia. En cuanto a los objetivos de esta unidad son conocer los supuestos y modelos económicos como el flujo circular o la frontera de posibilidades de producción, diferenciar las principales corrientes de la economía, que son la microeconomía y la macroeconomía, analizar el papel de los economistas en la formulación de la política económica y conocer y aplicar las estrategias didácticas para el aprendizaje. Primeramente, ¿qué es pensar como un economista? Los economistas son personas que tratan de abordar la disciplina con la objetividad del científico. Al igual que todos los científicos, tenemos supuestos y modelos simplificados con el fin de comprender el mundo que nos rodea. O sea que nosotros tomamos y observamos una realidad y ¿qué es lo que hacemos? En base a esa realidad observada, nosotros realizamos modelos, predicciones, proyecciones que nos ayuden a entender cómo funciona la economía en su conjunto y cuáles pueden ser las mejores opciones para resolver los problemas económicos que tenemos. Y tienen que saber que 3 son los principales problemas económicos que todo economista tiene que estudiar: la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Como les decía anteriormente, ¿qué tiene que ver el método científico? Bueno, el método científico, a través de la observación, la teoría y más observación, lo que hace es que al economista le den una cierta cantidad de pasos o rigurosidad a seguir, como para que esas observaciones que hacemos puedan trasladarse a la realidad observada, al contexto local. O sea, el método científico, ¿qué es? Es ese método que tiene una serie de pasos, que es verificable, observable, medible, es algo válido, ¿verdad? Algo confiable. Entonces, eso es lo que trasladamos a la economía. La economía es una ciencia y como tal, los que estudiamos la economía también somos científicos. Ahora, los supuestos tienen un papel fundamental dentro de la economía. ¿Y qué son los supuestos? Son las suposiciones o los distintos posibles escenarios que se pueden dar en la economía. O sea, cuando nosotros hacemos proyecciones, tenemos lo que ocurre hoy, el contexto real y ciertas proyecciones. O sea, ¿qué pasaría en el peor de los casos? ¿Qué pasaría en el mejor de los casos? ¿Y qué sería algo intermedio? Vamos a suponer el caso de la pandemia, ¿verdad? La situación económica que se está viviendo ahora por la pandemia por COVID. En el peor de los casos, vamos a suponer que la crisis económica dure unos 5 a 10 años más. En el mejor de los casos, económicamente nos vamos a reponer en un año. Y en un panorama regular o intermedio, podemos decir que en 3 a 5 años vamos a estar económicamente recuperados. Y los modelos económicos son aquellos que partieron de los supuestos y que ya se desarrollaron como para ir explicando o ir anticipando situaciones económicas que se van a dar, ¿verdad? Tenemos distintos modelos que se van formulando y que son muy dinámicos en base a los contextos observados. Bueno, dentro de la economía, como les decía, tenemos los gráficos, por ejemplo, el papel de los gráficos, que son como interpretaciones que ayudan para poder entender mejor la economía. Uno de esos gráficos muy común que se utiliza es el diagrama de flujo circular.
Este diagrama de flujo circular está compuesto por 4 componentes principales, ¿verdad? Que es el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores de producción o de materia prima, los hogares y las empresas. ¿Qué pasa? Los hogares necesitan bienes y servicios. Entonces, los hogares compran los bienes y servicios que producen las empresas. Los hogares transfieren dinero a las empresas. ¿Y las empresas qué es lo que necesitan? Necesitan factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, capital, trabajo, tecnología. Entonces, las empresas les dan dinero otra vez a los hogares, porque los hogares son aquellos que van conformando esos factores de producción a través de su trabajo o a través de la materia prima o a través del capital o a través de la tecnología. Entonces, por eso es un diagrama constante y el flujo nunca para. El día que pare ese flujo vamos a tener graves problemas económicos. También tenemos la frontera de posibilidades de producción. Este gráfico que muestra las distintas combinaciones que se pueden dar en una hipotética economía que produzca solo 2 productos, 2 bienes, ¿verdad? Por decirles, lavarropas o zapatos. Vamos a suponer que solamente eso yo puedo producir. Si yo produzco 100 lavarropas, voy a estar produciendo 0 zapatos, ¿verdad? Y si produzco 100 zapatos, voy a producir 0 lavarropas. Entonces, lo que me va mostrando este gráfico es las distintas combinaciones de cuántos lavarropas y cuántos zapatos puedo producir de acuerdo a los recursos que tengo. Y ahí pueden ver y pueden observar en el gráfico. Tenemos un nivel posible pero ineficiente. Ese está adentro de la curva. ¿Es un nivel posible? Sí, claro, se puede dar dentro de las limitaciones que yo tengo en cuanto a recursos y capacidad. Pero es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque yo puedo producir más. El nivel posible y eficiente está sobre la línea de producción, porque es lo que yo puedo hacer, y eficiente porque voy a estar utilizando correctamente todos los recursos de los cuales dispongo. Y el nivel imposible está fuera de la línea porque significa que yo no voy a poder alcanzar ese nivel con los recursos que tengo. Ahora, si me amplían la cantidad de recursos que tengo, sí ya voy a poder alcanzar ese otro nivel. Esto sí es importante que aprendan las 2 ramas o las 2 divisiones de la economía. La economía se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía, ¿qué es lo que estudia? Tiene una visión más individual y estudia el comportamiento de los individuos, del productor, del consumidor, las familias. ¿Cuáles son las variables principales en la microeconomía? Oferta, demanda, precios de equilibrio, producción, mercados competitivos. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía tiene una visión global, ¿verdad? Una visión amplia, y estudia el comportamiento de la economía como un todo, como un conjunto. Acá tenemos algunas variables muy importantes que son, por ejemplo, empleo, desempleo, pleno empleo, tasas de interés, crecimiento económico, inflación, que es lo mismo que niveles de precios, tipos de cambio, ¿verdad? Esas cosas es lo que vemos en la macroeconomía. Las políticas económicas y el papel que tienen los economistas en la formulación. La política económica, que es la política que un país asume en materia económica, está compuesta por 2 cosas. Por un lado, la política fiscal y por otro lado, la política monetaria. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es lo que hace referencia, por ejemplo, a los impuestos. En nuestro país, la política fiscal está a cargo del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Cuando se habla de política fiscal, se habla de impuestos. Cuando hablamos de la política monetaria, estamos hablando de la cantidad de dinero existente en el mercado, por ejemplo. En nuestro país, a cargo de la política monetaria, está encargado el Banco Central del Paraguay. Bueno, ¿qué pasa? En economía nosotros tenemos un análisis positivo y normativo.
El análisis normativo es aquel que está regulado por las leyes, las normas, los decretos, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos salir de eso. No podemos decir, bueno, que se imprima toda la cantidad de billetes y monedas y que se le dé a cada persona 1.000 millones de guaraníes. Esa no es la solución, por ejemplo, para que nosotros evitemos que haya pobreza. ¿Por qué? Porque va a generar inflación. Entonces, los economistas siempre estamos otra vez enmarcados, delimitados en todo lo que hace referencia a esas regulaciones legales que existen. Bueno, ¿por qué discrepan los economistas? Primero, ¿qué es discrepar? ¿Por qué tenemos diferentes opiniones? ¿O por qué no todos los economistas se ponen de acuerdo y dan una misma receta, por ejemplo? Primero, porque hay diferencias de juicios científicos. O sea, yo puedo tener una postura totalmente diferente que otro economista porque mi enfoque económico es diferente. Por decirles, en lo personal, yo estoy a favor de lo que es una economía solidaria. O sea, no es ni tan capitalista ni tan socialista, sino es una economía más colaborativa, por ejemplo. Hay también diferencias entre los valores. Yo puedo tener un punto de vista, otro economista tiene otro punto de vista. A lo mejor para mí, como economista, una necesidad fundamental hoy en día consiste en que se solucionen las problemáticas de la pobreza extrema. Otro va a decir, no, acá lo que hace falta es aumentar la producción. Va a venir otro y va a decir, no, en Paraguay lo que tenemos que hacer es cambiar las políticas públicas en materia económica. Y así cada uno va a tener una postura diferente. Otro va a decir reforma agraria y va a venir otro que diga apoyo a la industria nacional y mejorar las tecnologías industriales. Por eso les digo, no hay dos economistas que piensen iguales. ¿Qué pasa? Hay charlatanes y embaucadores. ¿Qué son los charlatanes? Hay gente que viene y nos quiere brindar una receta milagrosa, una solución milagro. Lo mismo que si de repente alguien viene y les dice, baje 10 kilos en una semana. Es imposible, ¿verdad? Es una receta milagrosa. Lo mismo, no existe una receta milagrosa en la economía. No hay un polvito mágico, no hay un juguito mágico que tomemos y mañana se terminen los problemas de pobreza, de desigualdad social, de desigualdad económica, de informalidad en el empleo. Eso no existe. Entonces, también dentro de la economía, pues tenemos esos problemas con gente que son charlatanes y que quieren vender gato por liebre. Y también la percepción frente a la realidad. El contexto en el cual vivimos actualmente puede hacer que cada uno tenga percepciones diferentes, o sea, puede ver el problema desde distintas perspectivas. Yo veo el problema de la pandemia actualmente como una situación de índole económica también, porque la gente no está ajena a que una solución de fase cero sea la solución. O sea, volver a la fase cero puede ser una solución. Pero en materia económica, volver a la fase cero implica pérdidas de empleos, disminución de ventas, que mucha gente ya no pueda económicamente, ¿verdad? Entonces, mi percepción es que la fase cero va a generar más problemas económicos. Mi percepción es personal, lo que les digo, es que si se volvería a aplicar una medida económica, la más acertada sería, por ejemplo, prorrogar el pago de préstamos en cooperativas, financieras, bancos, por lo menos por 6 meses, congelar eso y darle tiempo a la gente para que respire, porque ahora lo que la gente necesita es respirar y después otra vez volver con los pagos y compañía. Van a haber otros economistas que digan que eso no es la solución. Va a haber gente que diga que ayudas como el PTU otra vez son soluciones. Entonces, cada uno tiene distintas percepciones frente a la realidad económica existente. Bueno, vamos a seguir avanzando. Los gráficos son muy importantes dentro de la economía porque son representaciones de los análisis que nosotros hacemos.
Los distintos tipos de gráficos son, por ejemplo, gráficos de tortas, gráficos de barra, gráficos lineales, ¿verdad? Entonces, cada uno representa una forma gráfica de exponer unos resultados y son mucho más comprensibles para la gente que una narración, que un texto, ¿verdad? Entonces yo con un primer pantallazo ya me doy cuenta, por ejemplo, que las películas preferidas son las de Thor. ¿Por qué? Porque es la barra más grande. Y la menos preferida es Crepúsculo. Lo mismo, en el gráfico lineal, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que Estados Unidos es el que tiene la mayor deuda pública y Perú es el que tiene la menor. ¿Entienden? Entonces, los gráficos ayudan a hacer esas interpretaciones económicas. También tenemos gráficos de dos variables en el cual combinamos dos variables. Por un lado, en un eje tenemos el precio y la cantidad. Este es un gráfico clásico en economía, ¿verdad? Combinar precio con cantidad. P, precio, cantidad, quantity, ¿verdad? Esta es una curva de demanda. Sabemos que es de demanda porque se va de arriba para abajo. Si fuese de abajo para arriba, sería de oferta. Eso más adelante les voy a explicar en otra clase. Son gráficos clásicos que vamos a ver en economía. Muy bien. También tenemos otras cosas que vamos a ver más adelante, como el tema de la elasticidad y la pendiente, ¿verdad? La elasticidad es la variación que se experimenta en la cantidad demandada o ofrecida, ¿verdad? Cuando aumenta o disminuye el precio, ¿verdad? O sea, ¿qué tan elásticas son esas variaciones si varía mi precio, por ejemplo? Causa y efecto. Así como decían las leyes de Newton, toda acción tiene una reacción y en economía también. Todo cambio, toda variación va a tener un efecto. Es imposible que no tengan efectos, ¿verdad? Entonces, si yo decido hoy que voy a dar otra vez putumbo a la gente, eso va a tener un efecto. Si decido hoy que vamos a dejar de pagar impuestos por 6 meses, va a tener un efecto. Entonces, eso es lo que hay que entender, que en economía existe una causa, un efecto. Toda acción